Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar números aleatorios. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería es un repositorio de funciones. También se pueden incluir librerías de C o C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Para entonces generar valores aleatorios, vamos a ver rápidamente la función ejecutar entre las líneas 15 a 31. Entonces vemos que en la línea 16 se invoca la función srandom. Esta función genera la semilla para valores aleatorios. Y a su vez se envía como argumento la función time, es decir, se hace una llamada a la hora del sistema. O sea, cada que el programa compile se generarán valores aleatorios diferentes. Entonces, para generar un número aleatorio del 1 al 100, vemos que se usa la función random, que genera ya el valor aleatorio a partir de la semilla. Y con simplemente módulo x se halla el valor aleatorio, en este caso x es 100, o sea que de 1 a 100 se generará el valor. Y lo mostramos por pantalla a través de la función nslog. Para generar valores aleatorios del 20 al 30 sería simplemente usar la función random módulo 30 y antes irá al valor de inicio, sería desde el 20. Asimismo entonces vemos que se generan entonces 100 valores o mejor 50 datos aleatorios. Para eso se usará un ciclo for de 1 a 50. Le invitamos a visitar la tutoría números aleatorios en TurboC. Allí explicamos más detalladamente esta generación de valores aleatorios. Entonces vemos la estructura general de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando las clases que a su vez se componen de atributos y comportamientos. Entonces, luego de crear una clase X cualquiera, usted creará objetos de esa clase para poder usarla. Entonces, según la cantidad de objetos diferentes que cree, serán entonces atributos diferentes por cada objeto, creando así objetos que reutilizan la misma clase pero serán diferentes. Es muy común que en registros de bases de datos se creen objetos por cada registro que se vaya a almacenar. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la implementación se programan los comportamientos, o sea, las funciones que fueron declaradas en la interfaz. Vemos entonces la interfaz entre las líneas 5 a 7, la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Línea 5 entonces nombramos la clase, en este caso la llamamos generar números aleatorios, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y aquí es donde definimos o declaramos las variables de instancia o atributos. Recuerde que estas variables podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables generales o globales. Para este caso de tipo entero, las variables x e y. X ya sabemos entonces que será una variable que recibirá un valor aleatorio y la variable y será una variable controladora de un ciclo for en la función ejecutar que acabamos de ver ahora.
Entonces depende del programador saber qué variables pueden ser globales o simplemente se definen o declaran en una misma función. Luego de declarar los atributos, vamos a declarar las funciones de esta clase en la línea 6. Entonces, para declarar una función, simplemente primero se indica el nivel de la función, con menos se indica que es un método de instancia o función de instancia. Luego el tipo de dato que retorna. Esta función ejecutar no retorna datos, entonces el retorno es vacío, void. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe parámetros. Si recibiese parámetros, cada uno de ellos iría separado con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda definida la interfaz. En la implementación ya vimos es donde se programan los métodos. Ya vimos línea 15 a 31 la función ejecutar. Observe que la cabecera de esta función, o sea línea 15, es similar a como se declaró. Y hay un método especial, línea 10 a 14, que es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase. Es decir, en la línea 36 vemos que se instancian objetos de la clase generar números aleatorios y se invoca el constructor. Por lo general el constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia o atributos. Para este caso no es necesario inicializar ni la x ni la y, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. Con esto queda definida entonces ya la clase generar números aleatorios con la interfaz y la implementación. Ya será entonces crear objetos de esta clase para poder usarla. Entonces entre las líneas 34 a 40 vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces línea 36 nombramos, hacemos referencia a la clase generar números aleatorios, asterisco, con esto indicamos que vamos a crear un puntero de esta clase. Le damos como nombre obj. Interesa entonces que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso tenemos que definir entonces un espacio de memoria a la clase generar números aleatorios. Eso lo hacemos invocando la función alloc, que reserva memoria dinámica. Luego de reservar la memoria de esta clase se invoca el constructor init. Con eso queda definida la estructura de un objeto de la clase generar números aleatorios y obj apuntará a este objeto. Ya podemos usar este puntero para manipular la clase. Para este caso solamente interesa entonces invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. En la línea 37 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. No recibe parámetros, lo dejamos así. Y con esto el compilador salta de la línea 37 a la 15 y entonces continúa con la función. Por último, línea 38, relays, es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita generar números aleatorios. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, postea